Mis amados, si usted tal vez no estuvo en la primera parte, quiero decirle que una de las cosas que compartimos era que quedamos bien definidos en cuanto al diseño original, y es decir, esa igualdad que hay en dignidad y en propósito. Cuando leemos en Génesis 1:27 que dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, otorgándoles el mismo valor y responsabilidad. Y no solo eso, también vimos que necesitábamos entender algo muy importante, que es la complementariedad en la misión. El hecho de que hombre y mujer entonces son un complemento entre sí. En Génesis capítulo 2, verso 18, dice que el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda ideal para él, así como la Reina Valera dice idónea. Así que entonces la mujer es esa ayuda idónea, no inferior, sino complementaria. Pero tenemos que hablar también del impacto que causó el pecado en esa relación tan preciosa que Dios había creado. En Génesis capítulo 3 y verso 16, le dijo entonces luego a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás, dice la Nueva Traducción Viviente, controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y mujeres, una cosa que podíamos ver cuando leíamos en el libro de Lucas en el capítulo 8 es que la mujer es como ese agente activo en la misión de Dios. ¿Y de dónde sacamos esto? Cuando vamos a Lucas capítulo 8, versos 1 al 3, vemos que Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas, nos dice Lucas, aquellas aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Y llevó consigo a sus 12 discípulos. Noten ustedes el verso 2 de ese capítulo 8 de Lucas, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, que era un administrador de Herodes, y estaba también Susana y muchas otras, noten ustedes, muchas otras, o sea que Lucas ya dio el nombre de varias mujeres, pero muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Las mujeres, entonces, nos dice Lucas, apoyaban y participaban en el ministerio de Jesús. Así que estamos viendo esa acción en la misión de Dios de la mujer. Entendamos entonces que los hombres también están llamados a liderar con servicio, no con un control abusivo. Por eso es que Pablo en Efesios 5:25 dice, para los maridos, eso significa, cuando le dice, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia y Él entregó su vida por ella. Y hicimos énfasis en la importancia entonces que tiene el hecho del hombre cuando se casa, cuando consigue esposa, entonces necesita como Cristo también morir por ella, pero no en una cruz, morir a sus propias pasiones, a sus egos, a muchas cosas, porque ahora entonces ha hallado el bien, ha hallado esposa. Y mis amados, hasta ahí llegamos el domingo pasado, pero hoy en día quiero hablarles de algo muy importante, que es el sacerdocio. El sacerdocio que es para los creyentes, porque muchas veces debido a algún trasfondo religioso y cultural que tenemos nosotros los latinos, tenemos una imagen un poco desacertada acerca del sacerdocio.
Por eso quiero invitarles que vayamos juntos a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Si usted tiene allí su Biblia o quiere encender su celular, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para los que le prefieren en inglés, lo tienen allí en la pantalla. Y dice así: mas vosotros sois linaje, la versión Dios habla hoy, dice familia. Vosotros sois linaje, dice la Nueva Traducción Viviente, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos de los que están aquí han alcanzado misericordia? ¿Cuántas manos puedo ver levantadas? Pregunto, ¿esta misericordia es dada para algún tipo, para un género nada más? No, para todos. Cuando dice pueblo, no dice pueblo de varones, dice pueblo. En un pueblo, en el pueblo hay hombres, hay mujeres, hay niños y niñas, ancianos y ancianas. Todos son llamados entonces a ministrar. Recordemos, amados míos, que la misión es entonces comunitaria, no exclusiva. Se trata de capacitar entonces tanto a hombres como mujeres por igual. La iglesia primitiva servía en unidad. Por eso es que ustedes van a ver en los anuncios que hay una invitación para toda nuestra iglesia para podernos capacitar de esta manera. Y Dios ha sido bueno y está dispuesto a darnos becas a todos para ir justamente a una universidad donde vamos a tener un entrenamiento en español para todos los hombres y mujeres que quieran justamente ese día prepararse para abrazar con más fuerza, porque en un sermón solamente tenemos 40, 45 minutos. Bueno, a veces el pastor se inspira y predica 1 hora, pero en este día especial que va a ser el 2 de mayo vamos a dedicarle un día para que podamos prepararnos. Y amados, una cosa muy importante, y es algo que vivimos nosotros en Nueva Esperanza, es el tema de la diversidad de dones sin distinción de género. Esto es muy importante. No es de que determinado don se le da a un hombre y determinado don se le tiene que dar a una mujer. Veamos un poco lo que el apóstol Pablo escribe a los creyentes que vivían en la ciudad de Corinto. Y en su primera carta, capítulo 12, verso 7, si usted lo quiere buscar allí, dice: pero, esto es lo que aclara aquí el apóstol, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero entendamos que cuando él dice a cada uno, no se está refiriendo a cada uno de los varones de la iglesia de Corinto. No, está hablando para justamente a ese pueblo al cual justamente Pedro también se refería en su primera carta. El Espíritu, amados míos, reparte dones a todos. Es decir, tanto a hombres como a mujeres. Los dones no tienen género. Necesitamos reconocer esas capacidades sin crear prejuicios. Esto es muy importante. Como fue el caso, por ejemplo, de Débora, que fue una líder, una jueza. Usted puede leer el capítulo 4 de Jueces. Y Dios la levanta, la llama. De todo aquel periodo de los jueces, es la única mujer que justamente Dios levantó y hizo un muy buen trabajo. Saben, cuando hablamos de la mujer y el hombre en la misión de Dios, tenemos que pensar en la gran comisión.
¿A quién fue dada la gran comisión? ¿A unos pocos? ¿A algunos elegidos nada más? ¿Solo a un grupo de hombres? ¿Solo a un grupo de mujeres muy bonitas? ¿A quiénes fue dado la gran comisión? A todos. Qué bueno. Mateo 28, versos 19 y 20, creo que lo podemos decir de memoria. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a cuántas naciones? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina esa última parte, así sea, amén. Y mis amados, tenemos que ver que Jesús envía a todos sus discípulos. La misión global incluye a hombres y mujeres. La iglesia entonces debe impulsar siempre las misiones de manera inclusiva para todos. El deseo de mi corazón, usted dirá, usted ya está reclutando gente, pastor. Pues yo deseo que el mes de julio podamos tener un precioso grupo de hombres y mujeres que podamos ir a ese viaje misionero a Honduras. Pero no tiene que ser solo ese lugar. A veces tenemos que pensar en la misión integral que también tenemos dentro de nuestra ciudad o de nuestro condado. Saben, cuando hablamos de impulsar las misiones y el trabajo que hacen justamente las mujeres que Dios sigue llamando constantemente, vienen algunos nombres de mujeres que creo que tiene que esto motivar a más de uno. Viene a mi mente, por ejemplo, una tal María, que había nacido en una ciudad llamada Magdala, y por eso le decían María Magdalena, que fue una de las primeras en anunciar justamente la resurrección de Cristo. Cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 20, los versos 17 y 18, vemos que Jesús le dijo a María, no me toques, ya resucitado, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve, noten ustedes, ve, la envía, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto ¿a quién? Al Señor, al Kyrios resucitado. La enseñanza que arroja esto es de que ella fue la primera evangelista del Cristo resucitado. Recuerden, ya había existido una evangelista. A ver, mujeres, si se acuerdan, ¿cuál fue la primera evangelista? Pero durante el tiempo en que el Señor Jesús estaba ejerciendo su ministerio, entra un día a un territorio donde ningún judío quería ir. Ya les di la respuesta. Aquel encuentro con la samaritana, ¿verdad? Y ella fue la primera en ir a la ciudad de Sical, la primera evangelista, a decirles allí, miren, yo creo que han tenido un encuentro con el Mesías. Algunos dirán, esta mujer está loca, pero prefirieron entonces ir y constatarlo, y definitivamente así fue. Por eso es que la mujer samaritana evangelizó a toda una ciudad después de aquel encuentro con Jesús. ¿Cuántas mujeres se han encontrado con Jesús aquí? 3, 4. ¿Cuántas mujeres se han encontrado con Cristo? Pero no tengan pena, porque van a tener pena. Decir, sí, Señor, yo me encontré con Cristo. ¿Sí? Porque cuando te encontraste con aquel galán que te conquistó y te hizo su novia, estabas muy contenta. Bueno, eso es mucho superior todavía, el encuentro con Cristo. Mis amadas, recuerden ese pasaje, Juan capítulo 4, versos 28, 30 y 39, cuando la mujer en ese momento, en ese
tiempo de entrevista que tiene con Jesús, dejó su cántaro, se fue a la ciudad. Qué interesante, pierde la vergüenza, porque ella tenía vergüenza de ir al horario acostumbrado de las mujeres, por eso iba en un momento donde ninguna mujer iba a recoger agua, porque era tan intenso el calor que nadie iba. Pero ella quería ir a ese horario porque no quería que nadie la viera, que nadie le estuviera haciendo preguntas. Mira, y tú que tuviste tantos maridos, no quería saber nada de eso. Así que entonces entró a la ciudad y les dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, en Jesús, por la palabra de aquella mujer. ¿Te das cuenta? Qué interesante, cuántas de ustedes, no hay entonces ningún argumento aquí para decir, queridas mujeres, que el Señor Jesús no las llama. Si el Señor Jesús llama a una mujer como esta samaritana, de la cual no tenemos su nombre, ¿por qué no te va a llamar a ti? ¿Por qué no te va a usar a ti? Amén. ¿Y qué tal Priscila? ¿Ha pensado en esa mujer? Me gusta mucho el caso de Priscila porque ella sirvió a Dios junto con su esposo. Enseñó y discipuló a otros en la fe. Fue parte del inicio de iglesias en aquellos días. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 18 de Hechos. En el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que este era otro discípulo que estaba hablando, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Una pareja, un hombre y una mujer usados por Dios para ayudarle a este otro, que era nuevo, que estaba tan apasionado predicando por Cristo, pero había que entonces ayudarle un poco a organizar bien todo lo que compartía. ¿Y qué tal si alguien me dijera: no, pastor, yo ya estoy mayor? ¿Así? ¿Y qué tal Lidia entonces? ¿Qué sabe usted de Lidia? Ella fue la primera mujer europea convertida. La primera justamente abrió su casa para la iglesia que se comenzaba en aquellos días, en los tiempos de Pablo. Por favor, lea conmigo allí en Hechos capítulo 16, versos 14 y 15. Dice que una mujer llamada Lidia estaba oyendo, ¿a quién? A Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Y cuando fue bautizada, noten ustedes entonces, escuchó la palabra, abrazó el evangelio, como pasó con el eunuco, ¿verdad? Cuando tuvo aquel entrenamiento, ese discipulado intenso de Felipe y se terminó bautizando aquel día. Realmente no sabemos cuántas horas pasó Felipe discipulando al etíope. Tampoco sabemos cuántas horas pasó aquí Pablo discipulando a aquel grupo de mujeres que iban a lavar la ropa al río. Pero lo que sí vemos entonces que abrió el corazón el Señor, fue bautizada y también su familia. Y luego dice Pablo, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Qué interesante entonces cómo Lidia abre aquí la puerta de su hogar, porque se convirtió luego su casa en un centro de evangelización en aquellos días. Tremendo cómo el Señor se movía para levantar su iglesia. ¿Y qué tal una diaconisa llamada Febe? ¿Ha escuchado? Tal vez te dirán, no es muy famosa, pastor. Bueno, Febe es una diaconisa y colaboradora en la obra del Señor. Quien habla de ella es Pablo, pero lo hace en una carta que le envía a aquellos primeros cristianos judíos convertidos en la ciudad de Roma. Y entonces les dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que era otra ciudad. Y termina diciendo: porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué interesante.
Así como en el ministerio de Jesús tantas mujeres le apoyaban, Pablo también nos está hablando de mujeres que le apoyaban. Y ahora entonces hasta hace una especie de carta de recomendación para ella, porque sirvió activamente apoyando la expansión del Evangelio. Y saben, hay varias mujeres que ayudaban a Jesús, que sostenían el ministerio y participaban entonces en la misión. Ya les mencioné justamente a María de Magdala, a Juana, a Susana, a todas las que participaban en aquellos días. Pero ¿y qué tal, por ejemplo, esos equipos que surgen entre una mujer mayor con experiencia y una mujer un poco más joven? Por ejemplo, Evodia y Síntique, que fueron colaboradoras en la predicación del Evangelio. Tal vez usted dirá, pastor, colaboradoras en la predicación del Evangelio. ¿Cómo está eso? Bueno, si vamos a Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3, vemos que allí aparecen los nombres de Evodia y de Síntique, que ellas justamente dice que combatían juntamente conmigo en el Evangelio. Qué interesante, Pablo dice, estas dos mujeres eran dos guerreras de oración. ¿Tenemos aquí alguna guerrera de oración? 2, 3, ¿cuántas guerreras de oración tenemos aquí? De eso se trata. No puede haber ministerio sin guerreras y guerreros de oración. ¿Está entrando usted a las reuniones de oración? Recuerde, tenemos 5 grupos ahí esperándole de lunes a jueves para que usted entre, para que tengamos ese tiempo de guerra espiritual. Amados, es interesante que encuentro también en el libro de los Hechos, donde relata la vida de la iglesia. Hechos de los Apóstoles también se llama, algunos también le llaman Hechos del Espíritu Santo. Y ahí encuentro a las hijas de Felipe. Y estas mujeres profetizaban, es decir, proclamaban el mensaje de Dios. En el capítulo 21 de ese libro que escribe Lucas, versos 8 y 9, especialmente en el verso 8 dice, tenía, hablando de Felipe, 4 hijas doncellas que profetizaban. Sus 4 hijas predicaban la palabra, participaban en la proclamación espiritual del mensaje. Mis amados, estas mujeres muestran que el evangelismo en el Nuevo Testamento, entonces usted dirá, ¿por qué lo traigo a mi sermón? Porque no fue exclusivo entonces de los hombres. Dios usó mujeres también. Es cierto, la lista de hombres que Dios usó tal vez es amplia, pero si analizamos bien las Escrituras, encontramos entonces a la mujer también ejerciendo un rol protagónico en la expansión del reino, en la predicación de la palabra, en servir a la iglesia. Ellas anunciaron la resurrección, testificaron en sus comunidades, enseñaron, discipularon, sirvieron y sostuvieron la obra del Señor. ¿Hay algún obstáculo por el cual hoy no lo tengan que hacer? Pero saben, al final de este compartimiento de la palabra debo hablarles también de algo muy interesante y que es la unidad en Cristo por encima de todos los roles culturales. Porque muchas veces el problema que yo encuentro en la iglesia cristiana latina es el problema de la cultura. Por eso es esos debates acerca de si la mujer puede o no puede liderar, si puede o no puede ser pastora, porque siempre los llevan al ámbito de la cultura y los sazonan con algunos versos bíblicos. Ese es el asunto. Y toman textos, pero los sacan del contexto. No importa que sean los más grandes y famosos teólogos y predicadores de las mega church de los Estados Unidos. Eso no importa. Amados, pensemos entonces en que cuando vamos a Gálatas, capítulo 3 y verso 28, Pablo nos enseña que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer. ¿Por qué? ¿Qué dice su Biblia? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que, amados míos, tengamos en cuenta que la identidad en Cristo supera siempre las divisiones. Lo más importante es tu dignidad, tu identidad con Cristo. Y hermanos, debemos priorizar la unidad sobre los demás debates secundarios o culturales. Podemos tener una comunidad cristiana diversa, pero unida. La diversidad de dones, la diversidad de talentos, nuestra diversidad cultural. Tenemos 14 diferentes países representados en nuestra iglesia, pero podemos ser uno en Cristo. A ver, va de nuevo. Podemos ser uno en Cristo, a pesar de toda nuestra diversidad. ¿Sí? La misión de Dios, amados míos, es colaborativa, pero es también redentora y es inclusiva. Hombres y mujeres no compiten, recuerden eso, sino que colaboran, reflejando siempre el carácter de Dios. No nos olvidemos de eso. No reflejando las culturas de la cual vengo, no, el carácter de Dios, del amor de Dios. Y amados míos, recordemos que la iglesia actual enfrenta justamente el reto a nivel universal de alinear sus prácticas. ¿Con qué? Con el modelo bíblico. De eso se trata. Dejando atrás las tradiciones, las culturas que muchas veces limitan el avance del Evangelio. En la cruz del Calvario, el Señor fue bien claro. Una vez que dirigió su palabra, aquellas famosas 7 frases, como se lo ha titulado muchas veces a esa predicación que el Señor comparte allí en la cruz. En ningún momento, cuando cierra entonces allí su ministerio terrenal, en ningún momento vemos que Él esté haciendo alguna división, segregación, diciéndole, tú puedes con esto, tú no puedes hacer lo otro. Interesante, al pie de la cruz estaban más mujeres que hombres, ¿verdad? Así que entonces el Señor Jesús encomienda, Él da justamente el mensaje para todos y termina diciendo, consumado es. Creo, amados míos, que estamos en un tiempo precioso para poder caminar juntos, mientras la segunda venida del Señor Jesucristo se sigue acercando. Y no es que quiero aprovechar las circunstancias del mundo para traerle a usted algún tipo de miedo, de pretender de alguna manera manipular el mensaje, sino decirle la verdad. Si hasta ahora entonces has estado dudando, si has estado tal vez todavía con esa situación de que, todavía no, me espero un poquito, me espero otro poquito, voy a ver la próxima semana, el próximo mes. Piensa entonces en lo que has escuchado, en lo que has leído. Estos hombres y mujeres que yo les he mencionado, es interesante, cada uno de ellos se dan cuenta, en ningún momento estos personajes le dicen a Jesús, espérate tantito, regresa mañana y mañana hablamos. En el próximo servicio, Jesús, cuando pases por esta aldea y prediques de nuevo, ahí conversamos. Nadie habla así. Toman decisiones importantes. Sabes, yo sé que a veces batallamos con tomar decisiones de algún tipo, no sé, cambio de trabajo, decisiones de comprar una propiedad, un lugar donde vivir, un automóvil. Para muchas cosas puede ser que
tengas que pensarlo, ser dubitativo. Pero pensemos en esto, dudar de servirle a aquel que ya murió por ti en la cruz del Calvario. Dígame usted, ¿qué más le podemos pedir a Jesús? ¿Qué otra prueba de su amor le podemos pedir? ¿Qué le podemos decir? Mira, te falta tantito. Si haces tal o cual cosa, no, ¿verdad? Porque Él dijo, consumado es. No hay entonces verdaderamente nada por lo cual estemos todavía dudando, pensando o pensando en situaciones culturales o cosas que vivimos o cosas que escuchamos, porque hoy en día somos bombardeados literalmente por todos los sistemas virtuales y videos y tantas cosas que usted recibe. Pero pensemos entonces como hombres y mujeres que pertenecemos a una iglesia, que amamos entonces a una iglesia, en medio de nuestra diversidad que vivimos, que experimentamos entonces. Creo que no hay ningún motivo para decirle a Jesús, todavía no. Pensemos en cada uno de estos personajes que decidieron abrir su boca para ir a contarle a alguien qué hizo el Señor en sus vidas. Esta mañana en la reunión de misiones, algunos hermanos que obviamente no hablan español me decían, pero ¿y cómo podemos ir contigo, pastora, a Honduras si no hablamos español? Está fácil. Miren, les arreglé el problema fácil. Miren, allá en las escuelas hay un montón de niños que van a la escuela y ellos aprenden inglés. Hablan mejor inglés que yo. Se reían. Te voy a poner un niño para cada uno de ustedes. Y lo que vamos a hacer todos los días, vamos a salir alrededor de la iglesia y vamos a golpear puertas para contarle cómo llegaste a Cristo, contarle tu testimonio. La cosa es que hay una situación cultural, porque algunos creen, pero eso aquí en Estados Unidos no funciona. Claro, en este contexto, pero allá sí funciona. La gente tiene más tiempo, en realidad. Es el mismo tiempo que usted y el mío, solo que lo aprovechan de otra manera. Y son capaces de ponerse así, decir, te escucho. Por lo menos, compartir entonces. Así que los desafié a que se animen a contar su testimonio, a llevar a alguien. Cuando la mujer samaritana fue a Sical, ¿qué tanto entrenamiento teológico tenía? ¿Verdad que no? Acababa de tener, ¿qué cosa? Un encuentro con Cristo. Ese era todo su seminario teológico, ¿sí? Pero apasionada por el llamado, por el encuentro con Cristo. Entonces, pensemos en eso. ¿Qué más necesitamos cada una y cada uno de nosotros para ir y compartir ese don precioso que Él nos ha dado? Compartir la salvación que nos ha dado. Si tú eres una mujer, un hombre, que tienes la seguridad de que Cristo murió en la cruz por ti, que tienes esa seguridad de la salvación, no hay motivo por el cual sentirte avergonzada, avergonzado, por el cual decir, no, todavía me falta. ¿Qué te falta? Si ya tienes a Cristo, no te falta nada. Claro, puedes entrenarte y puedes estudiar con nosotros en el chat y todo lo que quieras, pero amados y amadas, en realidad el requisito es amar al Señor. De eso se trata. Y servirle. Así que entonces les animo a que puedan abrir su boca esta semana, hablar con alguien y decirle, ¿me permites que te cuente algo? ¿Qué quieres contarme? Tal vez, no sé, te cueste un cafecito, pero el asunto es que le puedas contar cómo llegó Cristo a tu vida. Créeme, tu testimonio es poderoso. Si tú eres de esas personas que piensan, no, pero es que a mí no me rescató
rescató de una vida terrible. Yo no fui como aquella mujer que tenía 5 maridos. No tiene que ser así. No tiene que ser así. No tiene que ser de que es que a mí no me rescató de las drogas y del alcohol. Yo a veces, nuevo creyente, escuchaba todos esos testimonios, pero yo no tenía nada de esos testimonios. Es que no es necesario que tengas que pasar por esas cosas para que tengas un testimonio. Simplemente el hecho de poder decirle a una persona un poquito nada más. Porque no hay que estar hablando de nuestro pasado, asustando a los demás. Simplemente estaba sin Cristo, estaba vacía, estaba vacío. Mi vida no tenía sentido, etcétera. 2, 3 palabras y luego decir, pero llegó Cristo. ¿Y cómo llegó Cristo? ¿Y qué está haciendo Cristo en tu vida ahora? Eso es muy, pero muy valioso. Les animo a que nos pongamos de pie para alabar y adorar al Señor, a dar testimonio con nuestros labios, a adorarle a Él con todo nuestro corazón. Nuestro grupo de alabanza nos va a ayudar y vamos a poder entonces adorarle juntos. Deseamos que esto pueda ser una práctica de la iglesia, porque si creemos que vamos a ser arrebatados, me voy yo solo. ¿Qué? Con María, gracias Dios, somos 2, Cristo. Creemos que vamos a ser arrebatados. Entonces, ¿qué argumento hay para no adorarle? ¿Verdad? No hay ninguno. Así que iglesia, haz de cuenta como que ya te estás preparando para tu entrada al cielo, ¿sí? Pero recuerda, mientras llega ese día, abre tu boca, ve, cuéntale a otros cómo llegó Cristo a tu corazón. Queremos despedir a todos los que están en las redes sociales, darles gracias a Dios por sus vidas y que sigan glorificando al Señor en sus comunidades. Vamos a invitarles, como hicimos